Salmo 41, versículo 13. Leo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén y amén. Padre nuestro, bendecimos y damos gloria a tu nombre. Te alabamos, dándote gracias por tu amor y fidelidad, suplicándote ahora que tu Espíritu nos santifique por tu preciosa palabra, convenciéndonos para hacer el bien y también fortaleciéndonos en el hombre interior, hasta que seamos como Cristo a su imagen y semejanza. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, nosotros queremos aprovechar en esta tarde para traer una enseñanza sobre el uso que debemos de estar dándole al amén. El uso que debemos de estar dando como iglesia, como individuos, al amén. Y esto lo traemos porque es importante que la iglesia comprenda que tenemos que estar de forma participativa en la adoración, prestando atención a la palabra predicada, a la alabanza, a todos los elementos de la adoración. Y una de las formas en la que estamos diciendo, estoy presente, estoy atento, estoy de acuerdo, es diciendo amén. Cuando la iglesia del Señor se reúne, está en adoración. Dios ha prometido estar en medio nuestro. Y nosotros, la iglesia del Señor, está adorando a Dios mientras Él está aquí ahora, hermanos. Dios ha prometido en su palabra estar en medio de su pueblo. Y la oración, la alabanza de su pueblo, es el deleite del Señor. Queridos hermanos, nosotros tenemos que estar en mente y en corazón también aquí. Y tenemos que trabajar con eso. Por lo tanto, yo quiero que nosotros comencemos a ver el uso del amén como un medio corporativo por el cual nosotros estamos diciendo, estoy de acuerdo, que así sea. Como Dios ha dicho, que así sea. Porque hacemos uso del amén. Veamos en primer lugar, en el Antiguo Testamento, ¿es realmente bíblico el uso del amén? En el Antiguo Testamento, en el Salmo que usted leyó, capítulo 41, versículo 13, vemos aquí que cuando se exaltaba al Señor, se adoraba al Señor, bendito sea el Señor, una adoración, alabanza al Señor, se acompañaba esta expresión de alabanza al Señor con un amén. El amén se usaba en la adoración colectiva en el antiguo Israel, desde un punto de vista sirviendo primero como respuesta a la alabanza dada a Dios, como este ejemplo de este salmo. Bendito sea el Señor. Y la respuesta del pueblo, ¿cuál era? Amén. Es decir, bendito sea el Señor. Ese es uno de los usos que tenía el amén en el Antiguo Testamento. La iglesia, el pueblo estaba unido en la adoración, prestando atención. Y cuando se bendecía el nombre de Dios, el pueblo respondía, amén. Pero no un amencito chiquito, amén. Pero en segundo lugar, también se utilizaba el amén como una respuesta a la oración, como una respuesta al ruego, al clamor que se levantaba delante de Dios. Si usted va conmigo a Nehemías capítulo 8, Nehemías antes de los Salmos, antes de Job, Nehemías capítulo 8, versículo 5 al 6, veremos que el Señor dice, y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie.
Entonces bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Aquí encontramos al pueblo en una adoración pública, en Nehemías capítulo 8, 5 al 6. Y luego que Nehemías bendice al Señor, alabando al Señor, todo el pueblo responde con amén. El término amén significa verdad. Así sea, así es. Es un reconocimiento que el creyente hace de que está de acuerdo con lo que Dios ha dicho, con lo que se ha expresado del Señor, con la oración que se ha levantado delante de Dios. Es decir, que es un así sea, que sea así, que se cumpla. Es verdad. Ya sea que se exprese una palabra, o una oración, o una explicación, o un sermón, o una verdad de las Escrituras. El pueblo de Dios respondía, amén. Observen cómo Esdras va a leer el libro, la Biblia, las Escrituras, y él primero lo que hace es que bendice al Señor. Y todo el pueblo que estaba allí, no dormido, sino atento a la enseñanza, responde al sacerdote, responde a Esdras, el escriba, diciendo amén, amén. El amén se utilizó en el Antiguo Testamento, Salmo 72, versículo 19. Vaya al libro de los Salmos, otra vez, por favor. Salmo 72, versículo 19. Bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. Como pueden ver, hermanos, el amén se ha utilizado en el Antiguo Testamento, en la adoración al Señor, en las oraciones, porque estos salmos, algunos son alabanzas y oraciones al mismo tiempo. Estos textos de las Escrituras nos hablan de que todo el pueblo de Dios estaba acostumbrado a decir amén, diciendo es válido, diciendo es seguro, y yo estoy uniéndome a lo que se ha dicho. Yo estoy de acuerdo. Y ese es el significado del amén en el Antiguo Testamento. Es verdad, así sea, estoy de acuerdo. Cuando un creyente decía amén, está diciendo eso. Es verdad, amén. Así sea, amén. Que se cumpla lo que el Señor ha dicho. Bendito sea el Señor, amén, bendito sea el Señor. Es decir, que el amén siempre ha tenido un uso preponderante en el pueblo de Dios. Pero veamos brevemente también el Nuevo Testamento. Estamos viendo varios ejemplos. 1 Corintios 14, 16. Vamos a 1 Corintios. Después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, viene Corintios. Perdón, Hechos, Romanos, Corintios. 1 Corintios, después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos y Corintios. 1 Corintios 14, 16. Voy a leer del versículo 15. Entonces, ¿qué? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? Observen que aquí Pablo les está diciendo a los hermanos, cuando usted ore,
debe de hacerlo de tal manera que el que está contigo orando te pueda entender. No sé si se han dado cuenta de gente que ora entre los dientes y nadie lo escucha. O gente que comienza a orar y nadie lo entiende. ¿Cómo los demás van a decir amén a tu oración si no te entienden? Tú necesitas ser claro, ser entendible, para que los demás que están orando contigo al final digan amén, es decir, así sea. Es como si estamos orando, por ejemplo, los miércoles, estamos orando aquí, el hermano Ledy viene y se para a orar, y cuando él termina de orar, todos debemos decir amén. Lo que tú has orado, que Dios lo cumpla. Ese es el significado de lo que estamos viendo aquí. El cuerpo corporativo, es decir, la iglesia del Señor Jesucristo, está formada por individuos y cada individuo es alguien particular que debe de estar diciendo amén a la oración, a la alabanza que exalta el nombre de Dios, a la predicación de la palabra, a las verdades que aquí se están trayendo de las Escrituras. Cuando usted dice, wow, eso es verdad. Usted, hermano, si usted entendió, usted tiene que responder amén a eso. Amén a eso. Es verdad. Así sea. La iglesia, al pronunciar un amén individual, está dentro de lo que es el parámetro bíblico. De lo que enseña el Antiguo, así como de lo que enseña el Nuevo Testamento. Está diciendo, estoy conectado con el mensaje y estoy de acuerdo. Amén. Estoy de acuerdo. Eso es verdad. Esa es la palabra de Dios. Ya sea que cuando se ore, o ya sea que cuando se predique, o en algún acto de entendimiento, de adoración al Señor, la iglesia tiene que decir amén. Debe decir amén. Porque es la voluntad de Dios que nos hagamos eco, es decir, que apoyemos la excelencia de la palabra, la gloria de Dios, al orar, al leer las Escrituras. Cuando decimos amén, afirmamos, esa es verdad de Dios. Esa es la palabra de Dios. Por eso al leer las Escrituras, aún en lo privado, usted tiene que terminar con un amén. Usted no está leyendo un periódico. Usted no está leyendo un paquito. Usted está leyendo la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, al final de mi lectura, tanto personal en mi casa, como la lectura de aquí, en la iglesia, tenemos que terminar con un ¿cómo es? Amén. Amén. Es así, hermanos. De esta forma, nosotros afirmamos la verdad. Esa es la verdad. La palabra de Dios. Y nos hacemos también uno. Nos unimos en el anhelo de que esa palabra se cumpla. La palabra de Dios. Observen Apocalipsis capítulo 3, el último libro de la Biblia. Vaya al final. Apocalipsis 3:14. No solamente la iglesia, no solamente el Antiguo Testamento, en el cielo, los ángeles dicen amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Observen algo interesante. Aquí la palabra se está utilizando como un título del Señor Jesucristo. El amén. El testigo fiel y verdadero. Un título que muestra a Cristo como el cumplimiento de todo lo que Dios dice. Si cuando nosotros decimos amén, eso es verdad.
así sea, que se cumpla. Aquí Cristo está diciendo, yo soy el amén de Dios. Yo soy el cumplimiento de todo lo que Él ha prometido. Cuando Dios le prometió a Abraham, Abraham, un hijo tuyo será bendición para todas las naciones. Cuando Cristo vino y se hizo hombre, Él fue el amén de Dios. El cumplimiento de lo que Dios había dicho. Cristo es el amén, el fiel. Porque eso es lo que estamos diciendo con amén. Dios es fiel, amén. Lo que Él ha dicho se va a cumplir, amén. Lo que Él ha dicho es verdad, es fiel lo que Él dice. Tan claro se ve esto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que aquí en Apocalipsis 3, versículo 14, Cristo se toma el nombre de amén como un título para Él. Yo soy el amén. Yo soy el que cumple la voluntad de mi Padre. Yo soy el amén. Y si usted sigue observando, Cristo es el amén de Dios, donde Dios cumplió toda bendición espiritual. Al decir entonces amén, estamos manifestando nuestra confianza en su persona, en la persona de Dios. Cuando Dios dice algo, te voy a bendecir, y usted dice amén, tú estás diciendo yo creo lo que tú has dicho. Tú lo vas a cumplir. Tú eres el fiel. Por eso, amados hermanos, el uso del amén es importante para la iglesia. Porque es como una confirmación. Como diríamos algunos, yo creo esa promesa y es para mí, yo la recibo en mi corazón. Yo recibo esa promesa. Algunas personas dicen, yo la recibo, pero la palabra correcta, bíblica, es amén. Amén. Mira, que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, que el Señor te abra puertas en todo lo que tú hagas. Usted puede decir a eso, amén, así sea. Que Dios cumpla lo que tú estás diciendo en mi vida. Los ejemplos que estamos viendo en el Antiguo y Nuevo Testamento nos permiten ver que el uso correcto en la adoración de esta palabra no debe de parar, debe de continuar. La iglesia no puede cambiar el ejemplo claro de las Escrituras por cualquier deseo o invento de alguien más. Yo quiero que usted observe también vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Aquí está la adoración celestial. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, versículo 10, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ustedes ven cómo en la iglesia, cómo en los cielos la adoración se acompañaba del amén. Por eso es que no podemos echar a un lado el amén. Tenemos que hacer uso del amén. Los ángeles, los ancianos, los que adoraban al Cordero, todos decían amén. ¿Por qué los ancianos dijeron amén? ¿O a las palabras de los ángeles?
Decían ellos, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está en los cielos, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono. Y todos estaban adorando al Señor, diciendo, todos ellos diciendo, amén. Ángeles, personas que estaban ya allí adorando al Señor, todos diciendo, amén. Y ellos también dijeron palabras, la bendición, la gloria, la sabiduría, todo sea el Señor. Queridos hermanos, observen cómo el amén tiene un uso importante para nosotros. Es bíblico, lo enseña la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, pero también en la adoración celestial. Por lo tanto, tenemos que hacer uso del amén y hacerlo de forma adecuada. Tenemos que usar los medios que Dios nos ha dado para tener una adoración lo más bíblica que sea posible. Cuando estemos aquí orando, queridos hermanos, cuando estemos aquí orando, ya sea un miércoles, o estemos aquí orando en la oración pastoral, como la que yo hice hace un momentito, al final tenemos que responder. No podemos quedarnos callados. Estamos participando. Yo estoy simplemente dirigiéndolos en la oración. Me tocó dirigirlos. Pero puede ser que mañana sea Ledin. Él oró en las ofrendas. Quien ore está dirigiéndonos a todos. Todos estamos participando. Y por eso todos al final tenemos que concluir a la oración del hermano o del que esté aquí parado con un amén. Tenemos que concluir de esa manera. Pero también en la alabanza. Hay muchas alabanzas que nos dan verdades que son escriturales. Que cuando llega nuestra alma, tenemos hermanos que también concluirlas con un amén. Y me gustaría que pudiéramos ensayarlo un miércoles. ¿Cómo concluir algunas alabanzas? Con un amén al final. Porque esas alabanzas son una expresión de la verdad de las Escrituras. Y cuando usted afirma una verdad en su corazón, esa verdad se mantiene allí. Como una roca que lo ayuda a mantenerse en los caminos del Señor. Pero también en la adoración, mientras aquí se está predicando la palabra, cuando usted escuche una verdad que hable a su alma, hermano, diga amén. Responda con un amén. Imagínense que aquí estemos hablando, como leímos hace un momento, bendito sea el Señor. Hermano, eso merece un amén. Que la palabra de Dios enseña esto, que hay salvación en Cristo. Eso merece un amén. No es que vamos a estar diciendo amén por cada cosa que digamos, porque de lo contrario no vamos a poder tener un orden aquí en la iglesia. Necesitamos cierto orden. Pero hay verdades escriturales que si a usted le habla a su corazón, usted tiene que responder. Con el cuidado de que no vaya a interrumpir, porque el objetivo no es llamar la atención sobre mí. Dander, que dice mucho amén. Ese no es el fin. Pero cuando hay una verdad que se dice, yo digo, wow, eso es así. Yo tengo que decir amén. La palabra correcta es decir amén. En la adoración a Dios, su pueblo se acerca. Y el pueblo se acerca a su Dios como Él lo expresa. Dice Santiago, capítulo 4, lo voy a leer brevemente, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Debemos de acercarnos a Dios. Debemos de venir a Él con las expresiones que son conforme a las mismas Escrituras. Tenemos que alabar a Dios con lo que Él nos enseña en su palabra. Y es precisamente en esos dos contextos en que debemos estar ubicando el amén. En primer lugar, como una expresión de asentimiento. Yo estoy de acuerdo, esa verdad es así, que se cumple esa palabra. Tenemos que asentirlo en la oración, en la predicación, en la alabanza. Deuteronomio 27,
Observe esto. Aquí se leyeron maldiciones. Deuteronomio 27, después allá en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, al principio de su Biblia, Deuteronomio 27, versículo 15, Dios trae palabras muy duras al pueblo, pero eran palabras de Dios. Palabras de juicio Dios trae en este pasaje al pueblo, si ellos se apartaban del Señor. Y observe esto, aún a esas palabras duras, miren cómo respondió el pueblo. Deuteronomio 27, 15. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice, y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que desprecia a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. Maldito el que cambie el lindero de su vecino. Y todo el pueblo dirá, amén. No sé si se está dando cuenta que ahí está diciendo lo contrario, los mandamientos. Es decir, en los 10 mandamientos se dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Aquí está diciendo lo contrario, maldito el que no honra a padre y madre. En una parte es una ordenanza, para que te vaya bien, y decimos amén. En otra parte es una maldición de Dios, y también había que decir amén. Porque la palabra amén, lo que está diciendo es, la palabra de Dios es verdadera, que se cumpla. Eso es lo que está diciendo. El significado del amén tiene ese valor. Es verdad, esa es la palabra de Dios. Y una maldición o una bendición son la palabra de Dios. Y cuando Dios dice, y diga el pueblo amén, y el pueblo respondía, amén, está diciendo, confirmen lo que Dios está diciendo. Toda palabra de Dios, querido hermano, se va a confirmar, se va a aplicar, se va a cumplir en mí, sus bendiciones o sus maldiciones. Y eso va a ser un amén para mí. Tal vez tú y yo no estemos de acuerdo, pero en eso es que vemos la fidelidad de Dios. En eso es que vemos su amén, de que todo lo que Él dice se cumple. Por lo tanto, amado hermano, el uso del amén para nosotros debe de ser de forma sabia, de forma piadosa. ¿Podía Dios leer la intención del corazón de esta gente? Claro que sí. Por eso Dios afirma su palabra. Te voy a bendecir y voy a prosperarte y voy a estar contigo. Ahora, si te apartas, te voy a maldecir, no voy a estar contigo y todo te irá mal. Y ambas cosas había que decir. ¿Cómo es? Amén. Porque es la palabra de Dios. Y se iba a cumplir. No, que yo no quiero maldición. No, nadie quiere maldición, ni yo quiero maldición. Pero el punto es la palabra de Dios o no? Lo es. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener comprensión e entender que Dios demanda que toda su palabra sea recibida con un corazón humilde, contrito y humillado, porque toda su palabra se va a cumplir. Si Dios determina hacer algo, se cumple. Al hacerlo, Él demuestra que es fiel. Y nosotros, al decir amén, ya sea la bendición, y al decir amén a la maldición, estamos diciendo, Él es fiel. ¿No fue eso lo que hizo Job cuando le llegó el mal? Cuando Job tuvo que ver morir a sus hijos, cuando perdió todo, cuando perdió sus bienes
y se quedó pobre y sin hijos. ¿Qué hizo él? Adoró a Dios. Sea el Señor bendito. Amén. Sea el Señor bendito. Lo que él hizo, lo hizo él y está bien. Que le dolía, sí. Que sufrió por eso, sí. Pero era Dios. Y la mujer le dijo, y aún tú estás ahí adorando a Dios. Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué maldice a Dios? Póngase a pensar. Póngase en el lugar de esa mujer. Perdió todos sus hijos en un día. 10 hijos en un día, muerto todito. ¿Qué entierro más terrible? Póngase a pensar. Quedaron pobres en un día también. Esa mujer dirá, pero Dios lo único que me ha hecho es mal. Y en su corazón y en su mente, ella estaba maldiciendo a Dios. Con razón le salió tan fácil de la boca, por la boca. ¿Tú sabes lo que es maldecir a Dios? ¿Tú sabes lo que significa eso? Es una cosa loca. Maldecir el que te dio la vida. Tomar su nombre y tirarlo al piso. Mire, es una cosa seria. Lo que esa mujer le dijo a Job fue algo muy serio. Maldice a Dios. Te lo ha quitado todo. Solamente el mismo Satanás puede poner eso en la boca de una mujer. O de un hombre. Solamente el diablo. Maldice a Dios y muerte. Óyeme, qué aliento. Qué consuelo. Queridos hermanos, el diablo no quiere lo que Job estaba haciendo, adoración a Dios. El diablo quiere que maldigamos a Dios. Pero el pueblo de Dios, ya sea en la abundancia o en la pobreza, en tener algo o no tener nada, el pueblo de Dios tiene que decir en ambas circunstancias, amén. Porque el que lo hizo fue Dios. Algún bien me traerá a mí de eso. Hermano, y a su tiempo Dios sacó la luz que le iba a hacer mucho bien a Job. Pero al pronunciar el Señor sea bendito, él estaba diciendo amén a la voluntad dura de Dios para él, a la providencia oscura, difícil de aceptar. Y queridos hermanos, tenemos que poder decir, Dios es bueno, Dios es justo, lo que Él hace está bien, que no me esté yendo bien ahora, pero yo confío en Él. Yo digo amén a lo que Él está haciendo. Él es fiel. Y como dice Romanos 8:28, todo ayuda bien. Todo participa para que me vaya bien de alguna manera. Aún lo malo, de alguna manera Dios lo usa. Recuerdo a una cuñada que le dio COVID a su esposo, bueno, y a ella y a todos los hijos. Y ella decía, no, pero es que yo tuve que tener, yo debía tener COVID, explicándome ella. Porque es que los hermanos me han traído alimento, me han llamado, me han ayudado. Hermano, y a veces el dolor de uno se convierte en el servicio de otros. Cuando alguien está en dificultad, nosotros tenemos que ayudarlo y servirle. Porque la dificultad de él, la lucha que Dios ha traído a su vida, posiblemente, y en muchos casos lo es para sensibilizar la dureza de nuestro corazón. Y mi cuñada me decía, wow, yo no sabía que me querían tanto. Todos los días me traen algo de comer. La querían y lo expresaron ayudándola. Hermano, y eso es hermoso. Cuando uno espera en el Señor y no se impacienta, no se impaciente. Amén a la voluntad de Dios. Amén a la voluntad de Dios. Porque su voluntad es buena. Y aunque sea difícil de yo aguantarla, porque es una prueba dura, pero Dios es fiel.
Dios es el amén. Cristo es el amén de nosotros. Nosotros, por lo tanto, decimos amén, asentimos a la declaración que Dios hace o que hace un hermano del Señor. Pero también debemos decir amén aprobando todo lo que es la adoración a Dios. En 1 Crónicas 16:17 encontramos a Asaf y a sus hermanos alabando a Dios, exaltando a Dios por sus obras. Y el pueblo respondía. ¿Cómo respondía? Amén. Amén. Respondía amén. Lo mismo en el Salmo 106, versículo 48. Bendito el Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén. Todos nosotros tenemos que estar involucrados en la adoración. Y aunque usted esté allí sentado escuchando las verdades que se expresan desde este púlpito, usted tiene que estar atento a ella para tomar nota, pero también para poder decir, amén, yo estoy de acuerdo, esa es la palabra de Dios. Yo creo eso, creo la palabra de Dios, confío en lo que el Señor está diciendo. Y es importante, amados hermanos, y con esto quiero ya concluir, que debemos tener ciertos cuidados, porque no podemos estar usando el amén para llamar la atención sobre nosotros. Es decir, debemos utilizar el amén, y yo les animo, usemos el amén, pero seamos cuidadosos en que todo lo que se diga, usted quiera decir un amén. La hermana dijo, hola, amén. Que el Señor le bendiga, amén. Que gana, amén. Debemos ser cuidadosos porque recuerden el significado de esta palabra. Así sea. Que Dios cumpla eso en ti o en nosotros. Que Dios responda. Seamos cuidadosos con el uso del amén. Y seamos cuidadosos con no usarlo. Si usted está aquí en la adoración, usted no puede estar como esa silla. Esa silla no puede hablar. Esa silla simplemente está ocupando un espacio. Nosotros tenemos que estar participando de la adoración. Adoración, también de la oración, también de la alabanza. En el culto de oración tenemos que estar participando. ¿Y cómo usted afirma que lo que se dice es verdad? ¿Cómo usted participa de esa adoración? Estando ahí sentado, diciendo amén, confirmando la palabra que se está diciendo, confirmando la oración que se ha hecho, confirmando y creyendo, y aún podríamos decir, diciendo, yo también deseo, acepto, quiero la respuesta a esa oración del pastor o de la hermana o del hermano. Entonces, queridos hermanos, quiero estimularlo para que a partir de hoy nosotros podamos utilizar el amén en la adoración, en el culto, en la oración, de tal manera que nosotros podamos hacer el uso que se le da al amén en el Antiguo Testamento, alabando a Dios, en el Nuevo Testamento, orando los unos por los otros, alabanza al Señor, en la oración, pero también en la adoración, en la que estamos aquí todos reunidos y un hermano está orando por los demás o estamos todos leyendo las Escrituras. Al finalizar de la lectura de la Biblia, tenemos que terminar con un amén. Al escuchar una verdad que impacta nuestra alma, tenemos que poder decir amén. De esa manera, quien está orando, quien está predicando, quien está dirigiendo de alguna manera, entiende que los demás están atentos y están de acuerdo con esas verdades. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a poder hacer un uso piadoso del amén. Procurar edificarnos y bendecirnos a través de esta palabra que no lo mencioné en el principio, pero una palabra utilizada
Es la misma palabra utilizada en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aunque fueron escritos en idiomas diferentes, no se cambió nada. Es la misma palabra utilizada. La misma palabra. Y en toda cultura, usted va a ver que le cambian el tono. Amen. Pero es amén igualito. Solamente que la habla, la pronuncia un poquito diferente. Y en cualquier cultura usted va a escuchar, tal vez usted no entienda nada de lo que dicen, pero el amén posiblemente lo entienda. Por lo tanto, hermano, mire, confirme y afirme esa oración. Que Dios nos conceda, amados hermanos, poder hacer un uso sabio del amén en medio de nosotros, en la adoración al Señor. Y que Dios continúe dándonos gracia para poder hacer y aplicar lo que la Biblia enseña. Porque esto es un uso de lo que la Biblia enseña en nuestras vidas y en nuestros hogares. A los niños también. Enseñemos a nuestros niños a decir amén. A mí me encanta, la más que ya no lo está haciendo ahora, pero una niña por ahí que cuando oramos dice amén. Y eso es bueno, porque está participando, ella está atenta. Ella está atenta a lo que el pastor está diciendo. Entonces los niños y jóvenes también tienen que decir amén a la oración, a la alabanza, a la predicación. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta enseñanza de su palabra. Oremos. Señor y Dios y Padre, queremos implorarte que tú nos ayudes. Bendícenos y fortalécenos. Y como iglesia, permítenos aplicar tu palabra de una manera sabia, de una manera piadosa, de una manera, Señor, consistente con lo que enseña el Antiguo y Nuevo Testamento. Y que todos podamos, Señor, rendir culto y adoración a ti, Señor, como tú demandas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.